No reaccionar frente a un narcisista no es debilidad, es maestría emocional. Es una habilidad tan poderosa que cuando la dominas, su manipulación pierde el 70% de su eficacia. Porque un narcisista no se alimenta de la convivencia, ni de la conversación, ni siquiera de la intimidad. Se alimenta de tu reacción. Su control no existe si tú no entras en su danza emocional. Y por eso, recuperar tu centro es el primer paso para desactivar su poder sobre ti. Cuando una mujer convive con alguien narcisista, su sistema emocional vive permanentemente en alerta. Cada palabra, cada gesto, cada silencio puede convertirse en una amenaza. Por eso tu cuerpo se acostumbra a reaccionar. Defenderte, explicarte, justificarte, corregirte, alertarte. Vivir con un narcisista es vivir esperando el próximo golpe emocional. Y eso genera un hábito peligroso, reaccionar sin pensar. Reaccionar desde el miedo, reaccionar desde el dolor, reaccionar para evitar una tormenta que igual va a llegar. Aquí es donde entra la fuerza de volver a tu centro. Dejar de ser una antena que capta su caos y empezar a ser un territorio propio. Recuperar tu centro significa reconectar con tu respiración, sentir tus músculos, sentir la temperatura de tu cuerpo cuando él alza la voz o intenta presionarte. Tu cuerpo siempre sabe cuando estás a punto de caer en una trampa emocional. La clave está en escucharlo antes de escuchar sus provocaciones. Al principio, no reaccionar se siente extraño. Porque tu impulso natural, especialmente si eres empática, es responder para calmar el ambiente. Tratar de explicarte para no ser malinterpretada. Tratar de arreglar para que no se enoje. Pero la realidad es brutal. Mientras más intentas calmarlo, más combustible le das. Él interpreta tu reacción como un indicador de que tiene control. Y cada vez que te alteras, refuerza la idea de que puede manipularte con facilidad. Por eso, recuperar tu centro es elegir la calma, incluso cuando él está diseñando caos. Es mantener tu respiración lenta cuando él sube el tono. Es hablar suave cuando él intenta elevar la tensión. Es quedarte en tu eje cuando él empuja emocionalmente. No porque seas sumisa, sino porque estás protegiendo tu energía. El autocontrol es tu escudo, invisible, silencioso, indestructible. Cuando él te ataca, tú no te hundes, observas. Cuando él exagera, tú no te desbordas, te mantienes. Cuando él miente, tú no corres a justificarse, te quedas en ti. Cuando él provoca, tú no entras al fuego, eliges el silencio estratégico. Este silencio no es pasividad, es poder. Es inteligencia emocional en su forma más pura. No reaccionar no significa que estás de acuerdo, significa que no estás dispuesta a entregar tu paz como moneda de cambio. Es un yo decido interno, un no voy a jugar tu juego, un no vas a tener acceso a mi clima emocional. Y eso para un narcisista es insoportable. Poco a poco notarás algo, él cambia. No porque haya aprendido, sino porque tú dejaste de funcionar como antes. Él se irrita porque ya no logra sacarte de tu centro. Se desespera porque sin tus reacciones no puede alimentarse. Te acusa de fría, indiferente, egoísta, porque está perdiendo el control. Así es como sabes que tu centro está funcionando. Pero la mayor transformación no ocurre en él, sino en ti. Recuperar tu centro te devuelve claridad, te devuelve tu criterio, te devuelve tu voz interna, te devuelve tu capacidad de ver la realidad sin niebla emocional. De pronto ya no te sientes atrapada en su narrativa, ya no ves su opinión como una sentencia, ya no ves sus críticas como verdades absolutas. Ya no te desarmas cuando él se altera. Empiezas a sentir la fuerza de tu identidad, la fuerza de tu intuición, la fuerza de tu silencio consciente. Y lo más hermoso es esto, cuando una mujer regresa a su centro, regresa a sí misma, regresa a su dignidad, regresa a su valor, regresa a la versión de ella que existía antes de la manipulación. Recuperar tu centro no solo te protege, te transforma, te vuelve más sabia, más libre, más inmune. Y una mujer centrada, una mujer que no reacciona desde el miedo sino desde la conciencia, es una mujer que un narcisista simplemente no puede manipular. Un narcisista no respeta explicaciones ni discursos largos. Respeta límites. Y no cualquier tipo de límite, sino uno muy particular. El límite silencioso, ese que no necesita gritos, amenazas ni discusiones para ser efectivo. Porque un narcisista se alimenta de tus emociones, no de tus palabras. Por eso cuando tus límites son sobrios, consistentes y secos, él pierde acceso a tu mundo emocional y su manipulación comienza a debilitarse. El límite silencioso nace cuando tú entiendes que no estás tratando con alguien que escucha, sino con alguien que calcula. Él no quiere comprender tu dolor, quiere medir tu reacción.
No quiere resolver, quiere ganar. No quiere armonía, quiere control. Por eso repetir "no me hables así, esto me duele" o "así no", solo lo fortalece. Cada intento tuyo por explicarle le demuestra exactamente dónde estás vulnerable. Allí es donde el límite silencioso se vuelve indispensable. Cuando dices una vez "no me hables así" y él ignora tu petición, la meta no es convencerlo. La meta es protegerte. Cierras la conversación, dejas de responder, te retiras emocional y físicamente. Tú no pides cambios, tú creas condiciones. Tú no mendigas respeto, tú lo estableces. Y esa diferencia transforma por completo la dinámica. Porque él está acostumbrado a que le expliques, que le ruegues, que intentes que entienda, y cuando no lo haces, siente que el terreno emocional se le escapa. El límite silencioso también rompe un patrón peligroso que los narcisistas explotan: la necesidad de justificar. Ellos saben que una mujer empática suele explicar por qué necesita un límite, por qué algo la lastima, por qué está incómoda. Y usan esa explicación para retorcer tus palabras, culparte, ridiculizarte o darte la vuelta emocional. Pero cuando no das explicaciones, él ya no tiene material con qué manipularte. La frase "esto no lo tolero", sin detalles, es un muro, no una invitación a discutir. Este límite también implica coherencia. Para que funcione, tú no puedes cambiar de postura según su humor o su amenaza. El límite silencioso es estable, predecible. No depende de si estás cansada o si él está calmado. No depende de si lloró o si te prometió cambiar. Tú mantienes tu regla porque la regla te protege. Para un narcisista, la consistencia es un obstáculo, porque él necesita que tú seas emocionalmente flexible para penetrar tu resistencia. Pero cuando te mantienes firme, él pierde la entrada. Y aquí entra otro poder del límite silencioso: la ausencia de drama. Los narcisistas necesitan intensidad. Si tú levantas la voz, él tiene combustible. Si lloras, tiene ventaja. Si discutes, tiene acceso. Pero el límite silencioso es como un desierto emocional donde él no encuentra agua. No importa cuánto provoque, tú no subes el tono. No importa cuánto te empuje, tú no argumentas. No importa cuánto te manipule, tú no reacciones desde el corazón. Esa neutralidad lo desespera porque él solo sabe manipular emociones, no estructuras firmes. También debes entender algo esencial. El límite silencioso no es un castigo, es autocuidado. Tú no buscas lastimarlo ni enseñarle una lección. Buscas proteger tu paz, tu energía, tu dignidad. Lo aplicas para ti, no para él. No necesitas que él entienda por qué haces lo que haces. No necesitas convencerlo de que estás en lo correcto. Un límite no se debate, se aplica. Y aplicar un límite es un acto profundo de amor propio. Con el tiempo, él notará que ya no puede cruzar esa línea. Puede intentar burlarse, minimizarte, llamarte exagerada, provocar reacciones o incluso victimizarse para quebrar tu firmeza. Pero nada de eso funcionará si tu límite no depende de su respuesta. Porque tú ya no lo educas con emociones, lo educas con acciones. Y una acción sostenida tiene más fuerza que 1000 explicaciones. Y lo que finalmente destruirá su control es esto: el límite que no puede romper, lo respeta. Aunque no lo admita, aunque lo odie, aunque intente desafiarlo. El respeto del narcisista no nace del cariño, nace de la imposibilidad. Él no respeta lo que entiende, respeta lo que no puede manipular. Por eso, el límite silencioso no solo te protege, te convierte en una mujer que él ya no puede moldear. Y cuando el molde se rompe, el juego termina. Poner distancia psicológica frente a un narcisista no es un acto de frialdad, es un acto de protección emocional. Es la decisión consciente de no permitir que alguien con doble intención entre en tu mundo interior. Para una mujer empática, acostumbrada a comprender, a explicar, a escuchar, a justificar, esta distancia puede sentirse incómoda al principio. Pero esa incomodidad es parte de la liberación. Es la señal de que estás rompiendo un viejo patrón. La distancia psicológica es una frontera invisible. No se trata de bloquearlo, gritarle o ignorarlo por rabia. Se trata de retirar el acceso emocional que antes le regalabas sin darte cuenta. Él no pierde acceso porque tú te vuelves fría, sino porque tú te vuelves consciente. Ya no abres puertas automáticas. Ya no compartes tu mundo interno por reflejo. Ya no ofreces tus emociones como si fueran de dominio público. Una mujer empática suele sentir que explicar es una forma de ser justa, que aclarar es una forma de evitar conflictos, que justificar es una forma de ser buena. Pero con un narcisista, cada explicación se convierte en una herramienta de manipulación. Él escucha para usar, no para comprender. Cada vez que tú le explicas cómo te sientes, él obtiene instrucciones de cómo afectarte.
Cada vez que justificas una decisión, él aprende dónde presionarte. Por eso la distancia psicológica es tan poderosa, porque rompe el flujo de información emocional que él necesita para controlarte. Distancia significa que él ya no sabe qué estás pensando. Distancia significa que él ya no sabe cómo manipularte. Distancia significa que él ya no puede anticipar tus reacciones. Para un narcisista, esa incertidumbre es insoportable. Necesita conocer tus patrones para moverte como ficha emocional. Sin acceso pierde control. Sin control pierde poder. Sin poder, su máscara se derrumba. La distancia también te devuelve la claridad que él intentó robar. Cuando no estás atrapada en su caos emocional, puedes ver su comportamiento desde afuera, sin confundirte. Puedes notar sus patrones sin justificarlo. Puedes detectar sus trampas sin engancharte. Te conviertes en observadora, no en víctima. Tu mirada se vuelve más nítida, más racional, más intuitiva. Esa perspectiva es lo que te permite dejar de caer en las mismas dinámicas una y otra vez. Además, la distancia te devuelve algo esencial, tu energía emocional. Antes él absorbía cada gota. Tus emociones eran gasolina para su ego. Tu angustia, tu confusión, tu necesidad de explicarte, todo le servía. Cuando pones distancia, esa energía regresa a ti. Tú decides dónde invertirla. Tú decides quién merece escucharte. Tú decides qué conversaciones valen tu calma. Esa autonomía interna es un tipo de libertad que él nunca quiso que descubrieras. Poner distancia no significa dejar de hablarle, sino dejar de entregarle tu alma en cada conversación. Puedes responder pero con neutralidad. Puedes hablar pero sin abrir heridas. Puedes interactuar pero sin entregar vulnerabilidad. Él habla desde la manipulación, tú respondes desde la claridad. Él busca conflicto, tú eliges no participar. Él busca drama, tú eliges paz. Es una danza donde tú cambias el ritmo y él ya no puede seguirte. Y algo transformador ocurre. Mientras más distancia pones, más te escuchas a ti misma. Sus opiniones dejan de tener peso. Sus críticas ya no determinan tu valor. Sus provocaciones ya no mueven tu identidad. Tu cuerpo empieza a relajarse. Tu mente empieza a respirar. Tu corazón empieza a sanar. Porque el espacio que dejaste libre al retirarte de su caos, ahora se llena de ti. Para él, esta distancia es una amenaza. Para ti, es renacimiento. Él siente que pierde el control, tú sientes que recuperas el equilibrio. Él interpreta tu silencio como rebeldía, tú lo usas como protección. Él cree que te estás volviendo fría, tú sabes que te estás volviendo fuerte. Y aunque él intente romper la distancia con provocaciones, promesas, críticas o silencios, tú ya no respondes desde el impulso emocional. Respondes desde tu centro, ese que estás reconstruyendo. La distancia psicológica es libertad emocional en su forma más pura. Es un muro invisible que él puede ver con claridad, pero jamás podrá atravesar. Un muro que no está hecho de enojo, sino de autocuidado. No está hecho de venganza, sino de claridad. No está hecho de orgullo, sino de dignidad. Una mujer que aprende a poner distancia deja de ser controlada, deja de ser manipulada, deja de ser accesible al caos. Y cuando una mujer logra eso, se convierte en alguien que ningún narcisista puede manejar. La estabilidad emocional es un superpoder en presencia de un narcisista. No porque lo transforme a él, eso es imposible, sino porque transforma tu manera de relacionarte con su caos. Él necesita un entorno emocional desregulado para funcionar. Necesita tensión, discusiones, reacciones intensas. Mientras más alterada estés tú, más cómodo está él. Pero cuando tú permaneces centrada, calmada y clara, su sistema pierde equilibrio. La estabilidad emocional es la grieta por donde se cae toda su estrategia. Un narcisista opera como un generador de tormentas. Si no hay problema, lo crea. Si hay paz, la rompe. Si hay calma, la interrumpe. Él necesita movimiento emocional constante porque su identidad depende de generar impacto. En ese clima tú reaccionas. Tú dudas de ti misma. Tú empiezas a cuestionarte si estás exagerando. Ese es su terreno. Pero cuando tú eliges estabilidad, cuando decides que no vas a subir la intensidad solo porque él quiere guerra, cambias por completo el tablero emocional. La estabilidad emocional no significa que no sientas, no significa que te vuelvas una piedra, significa que no estás disponible para reaccionar impulsivamente. Significa que escuchas primero tu cuerpo, no su voz. Significa que, aunque él explote, tú eliges la pausa. Es la capacidad de tomar un segundo, inhalar, dejar que tu sistema nervioso se calme y responder desde la conciencia, no desde el miedo.
Eso lo desorienta porque él espera tu explosión, no tu compostura. Cuando él intenta escalar un conflicto y tú no escalas con él, ocurre un cortocircuito psicológico. Es como si quisiera jugar ajedrez y tú ya no aceptaras mover las piezas. Él empuja, tú no te mueves. Él sube el volumen, tú bajas tu energía. Él lanza acusaciones. Tú no entras al campo de batalla. Tú no estás negando la realidad, estás negando la invitación al caos. Esta estabilidad desactiva su mecanismo de manipulación porque él no sabe qué hacer cuando no obtiene la reacción que necesita. La estabilidad emocional te permite algo que él siempre quiso quitarte, la capacidad de pensar con claridad. Cuando no estás atrapada en la tormenta emocional, puedes ver el patrón detrás de sus palabras. Puedes notar cuándo miente solo por reflejo. Puedes ver cuándo cambia de tema para evitar responsabilidad. Puedes sentir cuándo está provocando una reacción que lo favorece. Su comportamiento deja de ser un misterio y se vuelve un mapa, y tú aprendes a leerlo sin caer. Además, la estabilidad emocional te ayuda a ver que no eres responsable de su estado interno. Él quiere que creas que su enojo es tu culpa, que su mal humor es tu responsabilidad, que su frustración es consecuencia de lo que tú haces o dejas de hacer. Pero cuando estás emocionalmente estable, entiendes algo crucial. Su emoción es suya, no tuya. No te toca arreglarla, absorberla ni suavizarla. Tu estabilidad le recuerda que tú no eres su reguladora emocional. Una mujer que conserva la calma en medio de la manipulación es una mujer que recupera poder. Porque ya no le entrega su energía, ya no le entrega su paz. Ya no reacciona como él necesita para mantener el control. Esta estabilidad emocional también es un espejo doloroso para él. Le muestra su propia inmadurez. Él se vuelve más agresivo, más provocador, más caótico, porque es su manera de intentar romper esa fortaleza emocional. Pero si tú te sostienes, él se derrumba emocionalmente. La estabilidad emocional no se construye de un día para otro. Nace del autocuidado, del autoconocimiento y del entendimiento profundo de que tu bienestar es más importante que su aprobación. Nace del hábito de pausar antes de hablar. Nace de la práctica de no justificar cada emoción. Nace de recordar que no estás obligada a absorber el desorden interno de nadie. Estás aprendiendo a distinguir entre tu emoción y la suya, entre tu verdad y su manipulación. Y algo mágico sucede cuando tú ya no te desregulas con él. Recuperas tu energía vital. Esa energía que antes gastabas en discusiones, explicaciones, reconciliaciones y defensas interminables. Esa energía vuelve a tu cuerpo y se convierte en claridad, valentía y fuerza. Tú eras su combustible. Él encendía su ego con tus lágrimas, tus reacciones y tu desesperación. Pero cuando tú eres estable, ya no eres gasolina, eres tierra firme. La estabilidad emocional te convierte en una mujer imposible de controlar, porque el narcisista no puede manipular a alguien que no reacciona desde el miedo. No puede intimidar a alguien que conserva su calma. No puede confundir a alguien que piensa antes de responder. Y no puede dominar a alguien que reconoce sus juegos psicológicos antes de caer en ellos. Recuerda esto. Tú no te vuelves fría, te vuelves consciente. Y cuando una mujer es consciente, ningún narcisista puede desestabilizarla. Decir no a un narcisista es mucho más que una palabra, es una revolución interna. Es el momento preciso en el que una mujer deja de ser moldeable y empieza a recuperar su identidad. Para el narcisista, tu no es una simple negativa, es una amenaza directa a su sistema de control. Él está acostumbrado a que tengas miedo de incomodarlo, de contradecirlo, de iniciar un conflicto. Por eso cuando un día dices no desde un lugar firme y sereno, el ciclo psicológico que él ha mantenido durante tanto tiempo comienza a romperse. El narcisista funciona desde la idea de que puede desgastarte hasta que digas sí. Cree que puede convencerte mediante presión, manipulación emocional o desgaste mental. Está seguro de que, si insiste lo suficiente, tú terminarás cediendo. Por eso un no claro, directo y tranquilo tiene tanto impacto, porque contradice su creencia fundamental. Él se alimenta de tu indecisión, de tu deseo de evitar confrontaciones, de tu hábito de justificarte. Cuando dejas de justificar y simplemente dices no, se queda sin herramientas. Una de las frases más poderosas en esta etapa es la más simple: no voy a discutir. El narcisista necesita que entres en debate para manipularte. Necesita que defiendas tus puntos para retorcerlos. Necesita que trates de explicarte para encontrar grietas emocionales. Cuando dices no voy a discutir, cortas de raíz su acceso a tu energía. No estás negando la conversación, estás negando el caos.
Ese no es un acto de autocuidado, no de confrontación. Decir no también protege tu dignidad. Cada vez que aceptas algo que no quieres, te traicionas un poco. Cada vez que cedes para no provocar problemas, te reduces un poco. Cada vez que haces lo que él quiere para mantener la paz, pierdes una parte de tu voz. Por eso, cada no, dicho desde la calma, es un acto de reencuentro contigo misma. Es una afirmación silenciosa de tu valor. No necesitas explicar por qué no quieres. No necesitas justificar tus límites. Tu simple no es válido porque tú eres válida. Este no sagrado no se pronuncia con ira ni con desesperación. Se pronuncia desde el centro, desde la conciencia, desde la claridad. Porque un no gritado puede ser usado en tu contra. Un no llorado puede interpretarse como debilidad. Un no explicado abre puertas al debate. Pero un no sereno es inquebrantable. Es como un muro emocional que no necesita altura para ser fuerte. Simplemente está ahí, firme, inamovible. Cuando aprendes a decir no, el narcisista intenta todas sus tácticas para romperlo. Primero se burlará de ti. Luego te acusará de insensible. Después intentará provocarte. Si eso no funciona, te culpará de egoísta. Más tarde se hará la víctima. Y si aún así sigues firme, puede enojarse de manera explosiva. Todos estos movimientos tienen un solo objetivo, hacerte retroceder. Pero cuando comprendes que sus reacciones no hablan de tu valor, sino de su pérdida de poder, dejas de tomártelas personal. Una mujer que dice no desde la conciencia se convierte en alguien que él ya no puede manipular. Porque el narcisista no teme perder a una mujer, teme perder control sobre ella. Él puede reemplazar personas, pero no puede reemplazar la sensación de control. Tu no es el fin de ese control. Es la primera vez que él se enfrenta a una versión de ti que no depende de su aprobación, que no necesita su validación, que no teme su reacción. Y lo más transformador ocurre dentro de ti. Cuando dices no desde el respeto propio, sientes un tipo de libertad que quizá no habías experimentado en años. Es la libertad de elegirte, de escucharte, de reconocer que tu deseo importa, que tu paz importa, que tu bienestar importa. Este no es rechazo hacia él, es aceptación hacia ti misma. Es un acto íntimo de afirmación. Yo existo, yo valgo, yo decido. La verdad es simple pero poderosa. Tu no necesita su permiso para existir. No necesita aprobación. No necesita ser dulce. No necesita ser lógico para él. Solo necesita ser verdadero para ti. Una mujer que aprende a decir no deja de ser un personaje en la historia de alguien más. Recupera su protagonismo. Recupera su espacio. Recupera su dignidad. Y un narcisista no puede controlar a una mujer que se elige a sí misma, porque una mujer que se elige se vuelve, de inmediato, emocionalmente intocable. Convertirte en una mujer inaccesible para un narcisista no significa endurecerte ni cerrar tu corazón. Significa elevar tu nivel de conciencia al punto en que su juego emocional ya no puede alcanzarte. Es un estado interno, no una postura externa. Es la culminación de todo tu proceso. Recuperar tu centro, poner límites silenciosos, crear distancia, mantener estabilidad emocional y decir no con libertad. Cuando todas estas piezas se integran dentro de ti, emerge una nueva identidad, la mujer que él ya no puede manipular. Una mujer inaccesible no es fría. La frialdad es una reacción. La inaccesibilidad es una decisión. Es la mujer que ya no responde automáticamente desde el miedo, desde la culpa o desde la necesidad de aprobación. Es la mujer que hace una pausa antes de reaccionar, que respira antes de hablar, que se escucha antes de ceder. Esa pausa, esa respiración, ese autoescucha, son señales de que ya no está funcionando desde una herida emocional, sino desde su centro. Esta mujer ve el patrón del narcisista antes de caer en él, detecta sus micromanipulaciones, los silencios estratégicos, las culpas disfrazadas, las palabras calculadas, antes de que logren penetrar su estabilidad. Nota la falta de respeto en el primer comentario, no en el 10º. Ya no normaliza lo que duele, ya no justifica lo que la desvaloriza. Ya no explica lo que es inexplicable. Esa claridad es parte esencial de su inaccesibilidad. La mujer inaccesible ya no se queda donde no es vista. Antes quizás era capaz de soportar desprecios, indiferencias, sarcasmos disfrazados de humor, porque creía que así son las cosas, o porque tenía miedo de perder la relación. Pero ahora lo ve con otros ojos. Sabe que quedarse en un espacio donde no la aprecian es abandonar su propia alma. Así que se va. No por orgullo, sino por respeto propio. No por rebeldía, sino por coherencia.
Una mujer inaccesible no negocia su dignidad, no se vuelve a poner pequeña para agradar, no minimiza sus logros para no incomodar, no reduce su luz para que él no se sienta opacado. Sabe que la persona equivocada siempre se sentirá amenazada por su grandeza, y la persona correcta siempre la celebrará. Por eso ya no esconde su valor, ya no mendiga amor, ya no acepta migajas, ella conoce su precio emocional. Tampoco se sacrifica por atención, ya no se desvive para ser suficiente, ya no compite por espacio en la vida de nadie, ya no corre detrás de quien se aleja para manipular. La mujer inaccesible entiende que la atención que se compra con dolor se cobra con trauma. Ella prefiere la soledad antes que la compañía que le roba la paz. Prefiere un silencio honesto antes que una presencia tóxica. Prefiere su calma antes que cualquier vínculo que la desintegre desde adentro. Y lo más poderoso, la mujer inaccesible ya no se pierde para salvar a alguien emocionalmente roto. Antes entregaba energía, horas, lágrimas, paciencia, intentando reparar a alguien que jamás quiso ser reparado. Hoy lo entiende con claridad. La sanación es un trabajo individual. No es su responsabilidad levantar a alguien que vive destruyendo. Su misión no es salvar a nadie, sino salvarse a sí misma. Cuando una mujer llega a este nivel de conciencia, algo profundo sucede. El narcisista deja de verla como objetivo. Su manipulación ya no funciona. Sus ataques ya no hieren igual. Sus silencios ya no generan ansiedad. Sus halagos ya no seducen. Sus juegos ya no atrapan. Él no puede tocarla porque ella se volvió emocionalmente intangible, no por distancia física, sino por claridad interna. Y aquí está la clave. Una mujer inaccesible no se defiende del narcisista. No está en guerra con él. No pierde energía demostrando nada. Simplemente vive en un nivel emocional al que él no tiene alcance. El narcisista opera desde la herida, desde el vacío, desde la inseguridad. La mujer inaccesible opera desde la conciencia, desde la calma, desde el respeto propio. Son dos mundos diferentes, dos vibraciones diferentes, dos lenguajes emocionales que ya no coinciden. Por eso él no puede seguirla, por eso no puede controlarla, por eso no puede entrar en su vida. Y cuando una mujer alcanza este nivel, descubre algo que ninguna manipulación puede cambiar. Ella es su propio refugio. Ella es su propia dirección. Ella es su propio hogar emocional. Ese es el poder. Ese es el final del caos. Ese es el inicio de tu vida sin manipulación. Una vida donde tú decides quién entra y quién jamás volverá a tocar tu paz.